Comencemos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Santa Cruz, soy coeditor de orifinanzas.com y comenzamos esta segunda parte del Gold and Silver Meeting para contarles un asunto que en estos momentos pues, no es nada agradable para los que nos dedicamos a la información económica, específicamente de las materias primas y los metales preciosos, porque el mundo del oro está complicado en este momento. Pero voy a intentar en esta presentación darles las pautas necesarias para que entiendan de qué estamos hablando. Es decir, de que cuando oigan hablar de oro, oigan hablar de los metales preciosos, sepan de qué hablan y sepan a qué atenerse. Igual que, por ejemplo, pues, cuando buscamos algún activo en el cual invertir nuestros ahorros, siempre tenemos la inclinación o tenemos la información suficiente para primero buscarla y lo segundo, decir, pues mira, pues me voy a acercar a mi sucursal de banco, a un periódico para ver la información económica o a Internet, ¿no? Sin embargo, cuando nos planteamos la cuestión del oro, el oro, ¿cómo lo vemos? ¿Qué necesitamos para entender o qué necesitamos para saber cómo está el mercado? Pues esa pregunta es una de las que vamos a intentar resolver en esta presentación. Sabemos perfectamente en otros casos, lo he comentado hace un momento, cuando queremos invertir en bolsa, que es precisamente lo que está marcado aquí en la diapositiva. Sin embargo, cuando hablamos de oro, pues es mucho más complicado. Quedémonos, en primer lugar, para saber si cuando queremos saber algo de oro, el precio es suficiente para comprender qué ha hecho el mercado. Ante esta pregunta, pues tenemos que ver cuál ha sido la evolución del precio. Esta que vemos aquí es la evolución del precio desde el año 1969, es decir, antes de la quiebra del sistema de Bretton Woods. Es decir, el sistema de Bretton Woods era aquel que surgió tras la Segunda Guerra Mundial para crear un sistema monetario internacional nuevo. Y este sistema monetario internacional nuevo se basaba en algo que ya era de por sí más antiguo, que era anclar el valor de las monedas a un activo de reserva. En este caso, el activo de reserva era el oro. Este precio lo vemos desde el año 1969, antes de que ese sistema monetario se quebrara, es decir, que los Estados Unidos, que era el elemento clave para mantener el sistema de Bretton Woods, declarara la inconvertibilidad del dólar en oro y, por tanto, el sistema ya quedara plenamente fiduciario. ¿Qué significa ser fiduciario? Que no tiene respaldo alguno de activo de reserva, sino simplemente la confianza. Es decir, la confianza de los inversores, la confianza de aquellos que tienen este dinero. Bien, pues desde entonces, y sobre todo en la última década, hemos visto una explosión del precio del oro. El precio del oro se ha incrementado muchísimo. Sin embargo, vemos cómo, aparte de que se ha incrementado mucho, también ha caído mucho en los últimos meses, particularmente desde el año 2012. Lo vemos aquí un poco más detallado, cuál ha sido el auge hasta los máximos. Los máximos los marcó en 1900, aproximadamente en 1.900 dólares la onza, en septiembre del año 2010, y a partir de ahí la dinámica del precio ha sido a la baja, particularmente a partir del mes de abril de este año. Bien, exactamente la caída, ahí está indicada, la caída es la mayor de su historia, un 43% desde el máximo de 2010 hasta el mínimo que lo marca en junio, hace escasamente unos pocos meses. Esto, si vemos como un mercado que ha subido tanto en la última década, ¿cómo es posible que caiga de tal manera? ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo
hemos contado, y por supuesto los expertos y los medios de comunicación han recogido, que la inversión en oro era una inversión de largo plazo, una inversión para proteger nuestro patrimonio y sobre todo que era algo que subía de una forma más o menos constante a lo largo del tiempo, ¿cómo es posible que caiga? Bien, pues esto precisamente, ¿qué nos enseña? Nos enseña que no es suficiente con analizar el precio del oro. Es decir, el precio no es suficiente para explicar qué ha pasado en ese mercado y por qué el oro goza pues, de relativo prestigio ya bastante disminuido en los últimos meses. Y por eso he empezado diciendo que no es un tema agradable hablar de ello en este momento. Bien, para intentar comprender por qué ha caído el precio, pero también por qué sigue siendo un activo necesario en nuestras carteras, en nuestras inversiones, por qué todavía sigue teniendo cierta importancia, es por lo que vamos a observar distintos aspectos. Y luego vamos a hacer un resumen de todos ellos para tener una foto fija, una foto en la que veamos cuáles han sido las causas por qué ha caído el precio y, en segundo lugar, qué debemos hacer a partir de este momento. La primera de las causas es muy evidente. Es muy evidente, ¿por qué? Porque entre los años 2008 y 2010, los inversores, ante el miedo de que el sistema financiero colapsara, es decir, ese miedo era real, es decir, no estábamos hablando de una hipótesis alejada en el tiempo, sino que era cierto de que los bancos quebraran y de que además de los bancos, los estados también pudieran quebrar, los inversores huyeron hacia activos digamos, de valor refugio, ¿no? Y uno de ellos, vamos, más que uno de ellos, el valor refugio por excelencia es el oro. Eso coincide con los máximos del año 2010, los máximos que veíamos en esta diapositiva anterior. A partir de estos máximos, entre los años 2010 al 2012, los bancos centrales han emitido una señal muy clara que es evitar por todos los medios que los estados caigan y que los bancos caigan. Es decir, el Banco Central toma el papel que lo teníamos más o menos alejado en el tiempo de ser el prestamista de última instancia, es decir, el que siempre está por debajo de todo y el que siempre garantiza la salud o por lo menos el funcionamiento del sistema de pagos. En ese sentido, esa es la primera de las causas de por qué el oro ha caído. Esa es una, pero hay varias. Y por tanto, estas que voy a denunciar a continuación las vamos a ver desde 3 puntos de vista. Uno es la oferta de oro, el otro son las reservas que existen de oro en el mundo y el tercero, la demanda. Empecemos por el primero, la oferta. La oferta de oro se incrementa cada año desde hace aproximadamente 100 años a un ritmo constante. Es decir, la oferta de oro se incrementa aproximadamente, dependiendo de los años, entre 4.500 y 5.000 toneladas al año. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el oro tiene un ritmo de producción constante, es decir, se va incrementando poco a poco a lo largo del tiempo, pero siempre a la misma tasa. ¿Qué significa esto? Pues significan dos cosas. Una, esto no puede ser una fuente de shocks, es decir, una fuente de sorpresas o, mejor dicho, una fuente de problemas para el precio del oro. Esto hay algo detrás, es decir, ese algo detrás son las compañías mineras. Es decir, más que fijarse en la producción, que es una producción constante, hay que fijarse en quién produce. Y estas mineras, las extractoras de oro,
tienen un problema muy serio en los últimos meses de crisis de rentabilidad. Es decir, ganan mucho menos que antes y los costes han subido mucho. ¿Por qué los costes de extraer oro han subido mucho? Porque utilizan, estamos hablando, aquí en este gráfico podemos ver las cotizaciones de las 4 principales mineras. Estas 4 principales mineras tienen unos métodos de producción anquilosados, poco productivos. La productividad va decreciendo cada vez más. Y además de eso, las minas históricas, las grandes explotaciones, cada vez hay que ahondar más para obtener oro. Es decir, la extracción del mineral de oro se hace mucho más costosa. Si no tenemos una estructura de producción flexible, es decir, que podamos renovar sus estructuras, podamos extraer el oro, aunque sea de mayor profundidad, a menor coste, si eso no es posible, se genera una crisis de rentabilidad. Y esta crisis de rentabilidad sí influye de forma directa en el precio del oro. ¿Por qué? Porque una parte del oro que circula en el mercado es papel, que son las acciones de las compañías mineras. Entonces, las compañías mineras emiten sus acciones, es decir, en lo que se divide su capital, y esas acciones son tomadas por el mercado como si fueran oro. Por tanto, si la empresa la empresa minera tiene cada vez mayores costes y menores ingresos, ¿eso qué hará con esta compañía en la bolsa? Su precio va a caer. Y, por tanto, el valor de ese papel, de esas acciones que se toman como oro, va a caer. Aquí ya, por tanto, encontramos la segunda de las claves. Hemos hablado de la primera, que era la huida de los inversores hacia otros activos que dan mayores rentabilidades. Aquí tenemos la segunda, que es la crisis de rentabilidad de las mineras. Vayamos a lo segundo. Lo segundo son las reservas. Aquí vamos a encontrar la tercera clave. Las reservas, vemos cómo el oro es uno de los escasísimos materiales que hay en la naturaleza que nunca se destruyen, sino que siempre se reciclan. Es decir, a lo largo del tiempo, todo el oro que se emplea en cualquier objeto de joyería o los lingotes o tal, todo eso se refina de nuevo y se vuelve a utilizar. Las reservas, por tanto, juegan un papel fundamental para mover el precio. ¿Por qué? Porque las reservas, depende de cómo se muevan y de si entra más oro del que sale, el papel que se emite como si fuera oro, que son los certificados de oro, pues va a subir o bajar de precio, dependiendo de cómo lo haga. ¿Qué es lo que ha pasado en estos tiempos? Pues lo que ha ocurrido es que están saliendo más oro de las reservas de lo que entra. Por tanto, el papel, ese papel oro, como si fuera oro, que emiten las empresas que guardan esas reservas, pues vale menos. Vale menos porque no pueden respaldar de la misma manera el papel que antes. Bien, concentrémonos en uno de los principales focos de emisión de información en el mercado del oro, que es el COMEX. El COMEX es el mercado del oro en Nueva York. Está en Nueva York, y en el COMEX los propietarios de las reservas emiten su papel, esos certificados de oro, lo comercian y también comercian con esas reservas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que desde que cayeron los precios en abril, las salidas de reservas del COMEX han sido extraordinariamente grandes. ¿Eso qué conlleva? Conlleva que el papel que se emite pues tiene menos respaldo.
tiene menos respaldo y, por tanto, su valor es menor. Además, el COMEX es un mercado en el que se negocia otro tipo de papel, que es también papel oro, pero de otra forma. ¿Cuál es esa otra forma? La otra forma son los futuros y las opciones, es decir, los derivados financieros. Los derivados financieros, ¿qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho los propietarios de las reservas es sacar también oro de esas reservas y, por tanto, los propietarios, el papel que se emite tiene un menor valor. ¿Cómo lo vemos esto? Lo vemos de dos formas. Esta primera es, vemos en la línea roja, son las posiciones cortas. ¿Qué quiere decir posiciones cortas? Pues es cuando uno coge un activo, por ejemplo, en este caso, un futuro, una opción, un papel de oro, y lo que hace es lo pide prestado, lo vende con la esperanza de que el precio caiga para comprarlo a un precio más bajo. Si lo compra a un precio más bajo, ha obtenido esa rentabilidad. Por tanto, las posiciones cortas, lo que vemos, se mantienen más o menos constantes desde el año 2004 y, sin embargo, a partir del año 2012 empiezan a subir de una forma muy pronunciada. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que estos inversores que se han puesto cortos, como se suele decir en la jerga, estos inversores que han puesto posiciones cortas, lo que hacen es que esperan que el precio baje. ¿Cuál es la contrapartida? Pues la gente que compra de forma tradicional, compra y vende, que son las posiciones largas. Las posiciones largas, ¿qué es lo que ha pasado con ellas? Pues que en los últimos años han tenido una tendencia creciente y, sin embargo, en los últimos dos han caído de una forma bastante evidente. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a la tercera razón por la que el precio del oro ha caído, que es el sentimiento bajista, o mejor dicho, la percepción que tienen los inversores de que va a caer el precio es mayor que la percepción de que el precio vaya a subir. Veamos la cuarta. La cuarta es observar qué ocurre. Bueno, esta es la ampliación de esta de aquí, en este círculo. La ampliación es esta. Y la cuarta razón es ver las salidas de reservas del COMEX, que es ver, más o menos, estamos viendo las dos caras de la moneda, es decir, por un lado las reservas y por el otro lado el papel. Entonces, las reservas, las dos categorías esenciales que hay en el COMEX son los propietarios de oro y que comercian directamente con él, que son lo que vemos aquí como, en esta gráfica, y luego están aquellos que guardan el oro, pero de otros. Es decir, el que tiene una cuenta de reservas en el COMEX puede coger y puede comerciar con su oro, propiedad suya, o bien a cargo de un cliente. Tanto en un caso como en el otro, la caída de reservas ha sido espectacular. Y entonces aquí la vemos desde más o menos desde que cayeron los precios en abril de este año, 2013. La ampliación la vemos de esta caída en esta gráfica, y lo mismo con la otra categoría de la que he hablado hace un momento. Cómo esta caída de reservas es tan grande que arrastra de una forma extraordinaria el precio del oro. Por tanto, aquí vemos esa tercera y esa cuarta razón por la que el precio del oro ha caído. Sin embargo, ahora vayamos con la demanda, que es el tercer aspecto que decía al principio. Uno era la oferta, el otro eran las reservas y el tercero la demanda. ¿Qué ha ocurrido con la demanda? Pues totalmente lo contrario de lo que ha hecho la oferta, mejor dicho, las compañías mineras, la evolución de las compañías mineras y las reservas.
¿Qué ha hecho la demanda? Pues la demanda se ha desplazado hacia el oro físico. Es decir, la demanda se ha desplazado hacia los productos, auténticos de oro. Joyas, orfebrería, lingotes, monedas. Sin embargo, la demanda del papel ha caído de una forma estrepitosa. ¿Dónde vemos esto? Pues lo vemos en los diferentes colores que vemos es... El primero que vemos, este color verde un poco más claro, es la demanda física de lingotes. Y vemos cómo esta demanda física de lingotes, si vemos la evolución de estas barras, aquí ha crecido muchísimo. En segundo lugar, tenemos la demanda de monedas de oro. Y esta demanda de monedas de oro sigue la misma dinámica, mucho más pequeña que la otra, pero sigue la misma dinámica creciente. Sin embargo, tenemos esta última, que son los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Los ETFs son fondos de inversión cuyos títulos se cotizan en el mercado, cotizan como si fuera una acción o un bono. Entonces, los ETFs son derivados de oro, es decir, el papel que emiten, sus títulos, es como si fueran oro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo mismo que hemos visto en las anteriores diapositivas con los certificados de oro, de los que tienen sus reservas en el COMEX, y las acciones de las compañías mineras. Es decir, ha caído de una forma espectacular, llegando a ser negativa. ¿Qué quiere decir una demanda negativa de los ETFs? Pues quiere decir que lo que están haciendo es, sus reservas están vaciando y no está entrando más oro. Por tanto, aquí encontramos la quinta razón por la que el precio del oro ha caído, que es la masiva salida de oro de los ETFs. Y, por tanto, el valor del papel que emiten decrece cada vez más. Sin embargo, la contrapartida es el físico. Y el físico, lo vamos a ver en esta próxima, el físico vemos cómo se ha fortalecido de una manera extraordinaria. Hablamos brevemente de un par de cifras. El oro físico en lingotes y monedas, solamente en este año, en el tercer trimestre de este año, con respecto al tercer trimestre del año 2012, la demanda de físico, concretamente en Asia, se ha incrementado un 56%. ¿Cómo es posible? Es posible porque la demanda los inversores se han ido del papel al oro, rechazan el papel para comerciar con el físico. Esto es una de las lecciones clave, es decir, el mercado del oro se ha desplazado de los productos papel al producto físico, es decir, al auténtico, para entendernos. Y eso se refleja en cómo los inversores se proveen de oro físico y abandonan el papel. ¿Por qué Asia? Porque Asia es el que está concentrando en este momento la mayoría de las órdenes de demanda del mercado del oro. Particularmente en Asia, además, se da una circunstancia extraordinaria, que es que el 80% del oro que se compra en Asia, China, India, Hong Kong, etc., ese 80% son pequeñas piezas, joyería, orfebrería y pequeños lingotes o monedas, de menos de $1000 cada una de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la demanda no solo se ha desplazado
de las grandes órdenes de oferta y demanda de los ETFs, de las acciones de las compañías mineras, etcétera, sino que además está adquiriendo un protagonismo extraordinario los pequeños y medianos inversores. Y que estén los pequeños y medianos inversores en Asia preocupándose por adquirir oro, eso nos da una señal extraordinaria de cuál es la importancia de que esté el oro en nuestros pensamientos de inversión, que eso lo veremos al final del todo. Sigamos un poco más con el detalle de cuál es la evolución de la demanda de oro. Esto ya es un componente desagregado por países y además en comparación con el trimestre del año anterior, y vemos cómo en los países asiáticos esa demanda se ha disparado, se ha completamente disparado. Hablaba hace un momento de que los porcentajes de incremento están en el entorno del 56%. Sin embargo, tradicionalmente hay un demandante de oro que no está respondiendo en este momento, que son los bancos centrales. Los bancos centrales, como parte de sus reservas oficiales, tienen oro. Y a lo largo de la historia lo han tenido. ¿Por qué? Porque son los resquicios, o sea, los restos, las sobras del sistema monetario basado en el patrón oro, en cómo el oro respaldaba de forma, en teoría total y en la práctica no tanto, la emisión de billetes, la emisión de dinero. Entonces, los bancos centrales todavía mantienen oro y todavía siguen comprando oro porque es un producto que les asegura una estabilidad en el valor de sus reservas y, por tanto, eso influye de forma directa en su balance, es decir, en su patrimonio. Entonces, los bancos centrales, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es, han parado de demandar oro. Lo que han hecho ha sido, hay dos o tres, el caso de Rusia, Turquía, etcétera, que sí siguen acumulando oro, pero los demás no siguen demandando oro. Y eso también es una señal de que los bancos centrales lo que están haciendo es bascular hacia otro tipo de activos de reserva y hacia otro tipo de activos en los cuales se produzca una revalorización mayor de lo que lo está haciendo el oro. Es decir, ante la caída del precio del oro, los bancos centrales dejan de acumular oro, aunque sea más barato, dejan de acumular oro precisamente porque el valor de sus reservas baja y, por tanto, hay que inclinarse hacia otro tipo de activos. Sin embargo, que la demanda de oro se haya parado no significa que sus reservas se vacíen, es decir, que tengan grandes salidas de reservas. Entonces, aquí he seleccionado unos cuantos bancos centrales y más o menos en todos ellos vemos una cierta pauta de estabilidad. Esta pauta de estabilidad no sabemos hasta cuándo continuará, pero los bancos centrales que sí se han pronunciado sobre la cuestión del oro y su importancia en la formación de las reservas, sí que señalan que lo hacen de forma permanente, es decir, que quieren seguir teniendo oro. Y esos son, por ejemplo, los bancos centrales de Suecia y de Finlandia, que hace unas cuantas semanas nos anunciaron cuáles eran los volúmenes de reservas que tenían, y no solo sus volúmenes de reservas, sino también dónde. O sea, un ejercicio de transparencia que no ha hecho ningún banco central, ninguno. Y eso es una señal extraordinaria también para el mercado, porque vemos cómo la transparencia en la información que manejan los bancos centrales ayuda a que se formen mejor los precios. Por tanto, la quinta clave que vemos dentro de este resumen que vamos a hacer de cuáles son las causas de la caída del precio del oro es exactamente
la caída de las reservas de los fondos cotizados, de los ETFs. Sin embargo, ahí ya vemos el primer elemento de por qué sigue siendo importante la inversión en oro, que es los incrementos cada vez mayores de la demanda, y ya hemos visto a qué responden. Y a lo que responden básicamente es a protegerse frente a la inestabilidad financiera y sobre todo al parón que han sufrido las economías emergentes. Es decir, recordemos un poco que las economías emergentes claro, han parado su crecimiento al 7,5%. ¿Cuánto nos gustaría tener el 7,5% si nos estamos pegando por el 1%? O sea, nosotros ahora mismo daríamos la vida porque España creciera al 1%. Imaginaos al 7,5%. Bien, pues ese parón de las economías unido a una serie de cambios en los sistemas monetarios de estos países, de China, de India, etcétera, lo que hacen es que a los pequeños y medianos inversores quieran acumular oro y provoquen problemas a las balanzas de pagos. Lo veremos dentro de un momento cómo países como India han tenido graves problemas en los últimos meses para financiar el déficit que tienen de la cuenta corriente, precisamente porque se demandaba muchísimo oro, y oro físico, no lo olvidemos. Bien, este alza tan grande de la demanda de oro físico, hemos visto cómo la oferta se mantiene más o menos constante a lo largo del tiempo. Se crece a ritmos constantes a lo largo del tiempo. Por tanto, si la demanda sube mucho, pero la oferta no puede responder ante esa demanda, pues ahí se crea esa diferencia que se cubre con una subida de precios. Entonces, la subida de precios, ¿cómo la podemos ver? La podemos ver dentro de un momento con los precios del oro físico en los mercados asiáticos, pero también la podemos ver con otros instrumentos, que son, uno, cuánto es lo que se paga por prestar oro, que es el gráfico que vemos aquí. Entonces, aquí he dibujado no solo lo que es el tipo de interés del préstamo de oro, sino también un tipo de interés muy específico, muy particular, pero muy interesante, que es el tipo de interés al que dos agentes de mercado, se prestan dólares y lo hacen con garantía de oro. Es decir, el que toma prestado pone como garantía de que va a pagar el préstamo, pone oro. Bien, esto que se llama el tipo de interés GOFO, que es la línea azul que vemos debajo, la línea roja es el tipo de interés por prestar oro a 12 meses, el tipo de interés a un año, y el GOFO lo vemos a un mes. ¿Qué es lo que vemos con el GOFO? Ese tipo de interés por prestar dólares, pero con una garantía de oro. Lo que vemos es que ha ido a terreno negativo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué un tipo de interés va a terreno negativo? O sea, para un economista eso es una anomalía. Es una anomalía, pero esa anomalía es explicable. Y es explicable por lo siguiente. El objeto más valioso de ese contrato de préstamo es el oro, no el préstamo. Por tanto, el que presta prefiere pagar un tipo de interés, o sea, el que presta prefiere pagar por prestar para obtener oro como garantía. Porque ese oro que tiene como garantía lo que le permite es comerciar con él. Puede comerciar con él y por tanto puede obtener una rentabilidad. Entonces, esa persona que presta dólares está dispuesto a pagar por prestar esos dólares con tal de que se hagan con garantía de oro. Eso es un síntoma inequívoco de escasez de oro físico en el mercado. Pero el segundo es lo que vemos en la gráfica de arriba, que es el tipo de interés por prestar oro. O
sea, ya dejándonos de este un poco galimatías más o menos complicado, que es que prestes dólares y tengas como garantía oro y que el oro sea más valioso, bueno, pues vayamos a algo mucho más sencillo, que es el tipo de interés por prestar oro. El tipo de interés por prestar oro está en máximos, como vemos aquí. Y esos máximos responden a lo mismo que acabo de decir. Responden a que en el mercado hay escasez de oro físico. Además, estos precios están marcados con se comercian de forma diaria con una gran precisión, porque uno de los mercados más líquidos en el préstamo de oro es el mercado de Londres, que es donde se forman estos tipos de interés. De hecho, el GOFO se forma a partir del LIBOR, de ese tipo de interés del mercado interbancario de Londres. Bien, estos dos tipos de interés muestran lo que he dicho anteriormente. La demanda sube mucho mientras la oferta no puede absorber esa demanda. Veamos un segundo aspecto. Segundo aspecto es que un inversor prefiere comprar oro ahora que dentro de 3 meses, 6 meses o un año. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, también por la escasez, pero en segundo lugar porque la inmediatez del contrato, es decir, el tener el oro ahora le reporta un mayor beneficio que tenerlo dentro de 3 meses, de 6 o de 12. Este fenómeno también es una anomalía en el mercado. Y esta anomalía es explicable. Y esta anomalía se llama backwardation. Un palabra, ¿no? Backwardation. Entonces, backwardation, ¿qué significa? Pues significa que si yo quiero comprar oro ahora, en este momento, es más caro que comprar oro ahora, pero que me lo entreguen dentro de 3 meses. ¿Vale? Entonces, que te lo entreguen dentro de 3 meses ya significa un sacrificio de rentabilidad que no están dispuestos a que se produzca. ¿Y esto cómo se ve? Pues se ve viendo cuál es la diferencia entre el precio de hoy y el precio de dentro de un tiempo. En este caso, he elegido el precio de 3 meses, es decir, la diferencia que hay entre ahora y el precio a 3 meses. Entonces, lo que vemos es que se mantiene en los últimos tiempos de una forma extraordinaria por debajo, es decir, en terreno negativo. ¿Qué quiere decir el negativo? El negativo quiere decir que el precio de ahora es superior que el precio a futuro. Pues hacemos la resta la hacemos al contrario. Bien, esto también tiene otra forma de verlo, que es, volviendo otra vez a retomar, el concepto del tipo de interés de prestar oro. Ese concepto que lo que vemos es, en el gráfico de abajo, registra cuáles son los tipos de interés por prestar oro en 1 mes, 6 meses y 12 meses. Entonces, vemos episodios, aquí tenemos uno y ahí tenemos otro, en los cuales el tipo de interés a 1 mes es superior al tipo de interés a 12. Esto es ya un síntoma extremo de escasez de oro físico en el mercado, que refleja lo que hemos visto en el gráfico de arriba, pero también en el anterior. Veamos otro aspecto más para reforzar esta tesis de que escasea el oro físico en el mercado y, por tanto, tira hacia arriba de los precios del físico, que es lo que está ocurriendo con las exportaciones e importaciones de oro de Suiza. Suiza, ¿por qué es importante en el mercado del oro? Suiza es importante porque concentra la mayor parte de la industria del refino del oro del mundo. Lo importante es que el refino de oro es esencial para que siga existiendo una oferta más o menos fluida, porque es el que convierte algo ya preexistente otra vez en otras monedas, en otros lingotes, etc. Entonces, Suiza es el núcleo de ese mercado. Por tanto, ¿qué refleja esta gráfica? Refleja cómo
a Suiza está entrando cada vez más oro para refinar, pero también está saliendo cada vez más que ya está refinado. Bien, ¿de dónde viene el oro? ¿De dónde le viene el oro a Suiza? Le viene de Inglaterra, le viene de Londres. ¿Y por qué Londres? Porque Londres es donde están concentradas las cámaras de custodia de las reservas de oro, de una parte bastante importante de las reservas de oro del mundo. Entonces, ¿y esas reservas a quién pertenecen? Pues, casualidad, ¿a quién pertenecen? A los ETFs. Justo aquellos fondos que estaban sufriendo una de las grandes salidas de oro del mercado. Bien, hemos explicado de dónde viene el oro a Suiza. Bueno, ¿y a dónde va? ¿A dónde va? A Asia. Va, concretamente, este gráfico, las exportaciones que están graficadas son hacia Hong Kong. Hong Kong es una de las piezas también claves dentro del mercado asiático de oro físico, porque canaliza una parte bastante significativa del oro que se comercia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la escasez de oro físico es tal que la velocidad a la que se refina el oro, es decir, la necesidad de convertir oro que ya es preexistente en uno nuevo para adecuar a las preferencias de los inversores asiáticos, es cada vez mayor esa velocidad. Y, por tanto, la velocidad, su origen, son las entidades emisoras de oro papel. Y las entidades emisoras de oro papel, por tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es devaluar el papel, el oro papel. Veamos una última diapositiva para reflejar ahora esa escasez de oro físico, para reflejarla sobre los precios. He dicho que la demanda ha subido mucho mientras la oferta más o menos no llega a cubrirlo. Por tanto, ¿qué hace? El precio sube. Entonces, ¿aquí qué vemos? Aquí vemos cómo han subido los precios del oro físico. Esto es el mercado de Shanghái, en China. Esto es el reflejo, esta es la consecuencia de las 4 diapositivas anteriores y de las 6 anteriores, de cómo la demanda se incrementa de tal manera que se necesita cada vez más oro físico en el mercado, por tanto se paga lo que sea por conseguirlo y, por tanto, aquí tenemos lo que se ha reflejado en los precios. Para terminar esta presentación, nos proponíamos 2 cosas. Una, explicar por qué había caído el precio del oro. Y ya lo hemos explicado, ya lo tenemos explicado, lo he resumido aquí. En primer lugar, la preferencia de los inversores por activos de mayor riesgo. Es decir, los que entraron en el 2008-2010 se van del mercado del oro porque hay otros que lo ofrecen más. La bolsa, los bonos de alto riesgo, etc. Segundo, la crisis de confianza en el oro papel frente a lo que está pasando en el oro físico. Tercero, la fuerte demanda de oro físico que está retrayendo reservas y, por tanto, bajando el valor del papel que se emite con respaldo en esas reservas. Cuarto, la crisis de rentabilidad de las mineras. La crisis de rentabilidad de las mineras, de las principales mineras, porque luego ya hay otras que son las que están tomando la ventaja en el mercado, que son las que están utilizando otros métodos de producción mucho más eficientes, más productivos y, por tanto, cuando unas cierran, las otras abren. Y ya por último, el control de precios por agentes mayoristas. ¿Qué significa esto del control de precios por agentes mayoristas? Que los precios sufren ciertos movimientos de cártel, es decir, que se ponen de acuerdo de forma explícita o de forma implícita varios agentes y lo que hacen es, mediante cosas como recomendaciones, influyen de forma negativa sobre la evolución del precio.
Cuando tú tienes a los 3 o 4 principales emisores de oro papel diciéndote que el precio del oro va a caer a $1000, pues obviamente eso causa tal conmoción en los inversores que piensan, yo me voy del oro porque voy a perder. ¿Esto qué consecuencias trae? Que es la segunda cosa que queríamos exponer. Primero, ver cuáles son las causas y, en segundo lugar, por qué sigue siendo importante la inversión en oro en nuestras carteras y qué valor añadido nos aporta. Bien, en eso vemos primero antes esas consecuencias. La fuerte demanda de oro físico, ahí tenemos uno de los más importantes indicadores de por qué sigue siendo necesaria la inversión en oro, es porque mucha gente confía en el oro físico para guardar sus ahorros. En segundo lugar, la ruptura ya explícita entre lo que hace el mercado del oro papel y lo que hace el físico. Y en tercer lugar, el desplazamiento del mercado hacia China. Por tanto, en el futuro más o menos próximo, estas son las tres fortalezas principales por las que nos debemos dirigir si queremos ver lo importante que es invertir en oro en este momento. ¿Y esto qué conlleva a corto, medio y largo plazo? Lo que conlleva es que a corto plazo el oro seguirá manteniéndose volátil, es decir, unos días sube, otros días baja, en dientes de sierra durante ya meses. Y durante meses, además, con los incrementos siempre suelen ser los mismos, tanto sube, tanto baja. Eso se va a seguir manteniendo, en tanto en cuanto el papel siga teniendo esa crisis de confianza. En segundo lugar, ¿cuál va a ser el factor que ya va a decidir todo lo que hagan los bancos centrales, la política monetaria? Va a ser extraordinariamente importante cuando ya tome posesión de su cargo como presidenta de la posible, bueno, ya más que posible, segura candidata a la presidencia de la FED, la señora Yellen. La señora Yellen ya ha dado una serie de perlas, pero la señora Yellen, si el año que viene, abril, mayo, junio de 2014, dice que se empieza a recortar la cantidad de dinero que emiten a la economía, los 85.000 millones famosos, pues eso va a decidir una parte muy importante del precio del oro, porque va a decidir cómo los inversores van a convencerse del todo de cómo el oro va a seguir desplazándose hacia el físico. El papel seguirá en crisis, seguirá. No les quepa la menor duda, porque eso es una de las claves. Es decir, lo que haga la Reserva Federal con el dinero que emite, eso ya está descontado en el mercado. O sea, el mercado ya sabe que dentro de unos meses se tiene que producir. Es como la muerte. La muerte es inevitable y no sabemos cuándo, pero va a pasar. Pues esto es lo mismo. Es decir, que se va a recortar, esto es así. Es decir, los bancos centrales han emprendido una carrera contra una pared. Entonces, cuando vean la pared muy cerca, se van a frenar. Y en el momento en el que se frene, la estabilidad financiera empezará a recobrar poco a poco y entonces el mercado se empezará a normalizar y el oro, por supuesto, volverá a tener el papel que ha tenido siempre como activo refugio, pero de una forma ya normalizada. No son los $1.900 la onza. No lo veremos, los $1.900 la onza, porque eso, conforme el mercado se estabilice, no se producirá. No hay razones para ello. Y entonces pasará, por ejemplo, con otro activo refugio por excelencia en estos tiempos, que han sido las letras del tesoro alemanas, que han estado durante mucho tiempo en negativo, porque los inversores preferían guardar el dinero en Alemania antes que ponerlo al 7% en Portugal o al 14% en Grecia. Y por ello, ya para terminar, los bancos centrales han emprendido esa carrera en ninguna parte. Esa carrera se detendrá cuando ya vean el final y, por tanto, se normalice la situación y el oro, en sus fundamentales, el físico, tendrá ese papel que ha tenido siempre y, sobre todo, seguirá siendo necesario para colocar una parte de nuestros ahorros
y para tener ahí, aunque el oro obviamente no da cupón, es decir, no da intereses como una cuenta de ahorros o como una acción, aunque no lo dé, sabemos que si está ahí, ese valor permanece a largo plazo. Muchas gracias.